Hola, hola, muy buena noche nuevamente para todas las personas que están por aquí acompañándonos. Si de pronto hay personas conectadas que no estuvieron hace un momento, bienvenidas a este proceso de formación. Vamos a vincularnos entonces en esta franja horaria y vamos a hablar acerca de neurodiversidad. ¿Listo? Entonces me voy a permitir compartir la pantalla con ustedes para hablar con todo lo relacionado al proceso de neurodiversidad. ¿Listo? Me permito entonces compartir pantalla. Bien, entonces hablamos. eh, Hace un momento estábamos precisando alguna información correspondiente a la CIR, a la Corporación Internacional de Líderes de Latinoamérica, y les invitamos entonces en este escenario a poder seguirnos a nosotros en las diferentes redes sociales que tenemos y allí darnos cuenta un poco de qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuáles son algunas actualizaciones, en qué estamos proyectando, para que de esa manera ustedes también puedan conocer un poco más sobre la corporación, sobre los resultados, los procesos, las diferentes acciones que logramos a lo largo de todos estos años. Valeria lo comentaba hace un momento, nuestra coordinadora nos decíamos, estamos de aniversario, ¿sí? Y hemos logrado estar en diferentes rincones a nivel de Latinoamérica. Entonces, que esta ocasión también sea un mérito para poder extendernos en diferentes escenarios, en diferentes rincones, que ustedes nos conozcan y que a su vez puedan estar vinculados en estos procesos de formación que son muy interesantes y que a su vez representan todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de formación, cualificación profesional, pero también con ese crecimiento personal, que sé que es un reto que muchos de nosotros tenemos, estar en constante aprendizaje, estar en redes de aprendizaje distintas que me aporten, que me logren permear para yo poder desarrollar prácticas totalmente diferentes en mis escenarios educativos. Entonces aquí tenemos las redes sociales, somos una comunidad muy grande, ¿sí? Y de esa comunidad tenemos todo tipo de evidencias para que ustedes también se puedan permear un poco de las experiencias que se han tenido alrededor de todo este proceso. En términos de convenios y demás, Valeria, nuestra coordinadora, se conectará ahora en unos minutos y nos hará una pausa con base en la información puntual de certificados, continuidad, material y demás, para que lo podamos tener allí presente. ¿En qué horario nosotros vamos a estar vinculados en este proceso de formación directamente desde la neurodiversidad? Vamos a estar de lunes a viernes de 8 p.m. a 10 p.m. ¿Listo? Entonces, nuevamente me presento para aquellas personas que se están vinculando en este ejercicio. Mi nombre es Andrea Estefanía Buriticam. Yo soy normalista superior, soy licenciada en pedagogía infantil y soy magíster en psicopedagogía. Soy colombiana, para quienes de pronto por allí preguntaron hace un momento cuál era mi nacionalidad, soy colombiana. Mi trayectoria laboral ha estado marcada por diferentes sectores desde la educación, lo cual me encanta, me apasiona, me ha posibilitado también tener una experticia muy amplia y estar en el lugar en el que estoy actualmente, poder compartir todos mis aprendizajes, todas mis competencias, mis habilidades, pero sobre todo mi experticia y mi experiencia en diferentes escenarios de educación superior. He trabajado inicié laborando con todo lo que tiene que ver con grupos de grados preescolares en mis primeros años de experiencia. De allí me vinculé directamente por grupos de primaria en diferentes niveles también. Pasé a trabajar como coordinadora escolar. eh, de allí me vinculé directamente con la parte universitaria, como docente universitaria en diferentes programas de pregrado, ¿sí?
Desde esa experiencia de docente universitaria he estado vinculada con diferentes procesos de proyección social, de extensión de cátedra, docente investigadora. Sí, actualmente también estoy trabajando como redactora de contenido en una empresa internacional europea y finalmente me encuentro trabajando como asesora de trabajos de grado en un ejercicio eh, de maestrías, ¿sí? A nivel Colombia y siendo también jurado de trabajos de grado de un ejercicio de maestrías allí en otra universidad. Toda esta trayectoria que yo he tenido a lo largo de mis años me ha permitido comprender muchísimo sobre lo que nosotros nos referimos actualmente en términos educativos desde diferentes esferas, porque el hecho de estar vinculado en todos estos escenarios, especialmente desde la parte universitaria, desde la parte investigativa, permite todo el tiempo estar en evaluación, en estudio, en análisis, en retroalimentación, en oxigenar todos mis conocimientos a lo largo, uno, de mi experiencia y dos, de mis procesos de información que se consideran sumamente necesarios para todo lo que nosotros desarrollamos actualmente en nuestro campo. Porque sabemos que la docencia es un campo muy demandante, ¿cierto? Que nos exige planear, preparar, organizar, pero si no estamos en constante evolución con el contenido, con lo que se está hablando actualmente, pues nos vamos quedando un poco rezagados allí. Y nos falta innovar, conocer un poco de lo que se habla, de lo que está latente y sobre todo estar preparados para las comunidades a las cuales nosotros nos enfrentamos como docentes, que es precisamente de lo que trata este proceso de formación. Neurodiversidad nos lleva a repensar un poco las posturas educativas que yo puedo establecer en un escenario formativo. Entonces, recordar un poco que la modalidad de este ejercicio de formación es e-learning, sus sesiones online en vivo por Zoom, ¿listo? En donde nos vamos a conectar a diario para poder disfrutar de todo este proceso. Ya toda la información particular la comparte nuestra coordinadora Valeria Ávila, que en un ratico vuelve y se une con nosotros para dar la información pertinente al respecto. ¿Listo? Vamos a revisar entonces un poco el contenido de la formación. Quisiera saber si de pronto de las personas que ingresaron hace un momento, alguien se quisiera presentar o alguien que nos haya faltado de la formación anterior y nos quiera hablar un poco o nos quiera contar en qué labora. Sí, porque el espacio de neurodiversidad es un espacio bien interesante que me lleva a repensar en entender un poco esos procesos desde la neurodivergencia, ¿sí? Y desde los procesos neurotípicos. Entonces quisiera que me contextualizaran un poco las personas que se presentaron hace un momento, me contaron como su experiencia y eso, digamos, sirve muchísimo para poder organizar los procesos y los encuentros y el contenido, pero desde este encuentro también requiero como que unas dos, tres personas se puedan presentar y me indiquen cuál es su escenario de trabajo, ¿sí? Si laboran o si por el contrario también están estudiando, también sirve muchísimas información. Entonces, no sé si hay alguien aquí del grupo que se quiera presentar, pueden alzar su manito y yo les doy la palabra. O si directamente lo quieren hacer por el chat, también es válido. Voy a darle la manito a la persona que la alzó. Como no tiene nombre, entonces no te puedo nombrar. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Mi nombre es Yajaira, estoy de República Dominicana y me interesó mucho esta formación porque estoy laborando en el sector público en educación. Soy orientadora y me gustaría tener más información, ampliar mi currículum y por eso estoy aquí. Muchas gracias, Juanjo. Ya, Jaira, muy válida tu postura de quiero aportar un poco más a mi currículum. Y desde ese espacio en el que tú laboras, creo que tu experiencia y las situaciones que de pronto atiendas diariamente nos servirían un montón
en el momento en que hagamos ese intercambio de saberes para conocer un poco más de la realidad. Es decir, ustedes, que son las personas que están allí en contexto, en el aula, en el diario, son las personas que tienen toda la información, ¿cierto? Para contarnos qué sucede en las aulas y qué podemos encontrarnos en esos entornos educativos. Isabel, Isabel, Hola. ya te escuchamos un poquito lejos. No, no, señora, te escuchamos con interferencia. Desde Argentina, escuela de natación, formarnos para Creo que por aquí tenemos una dificultad con el audio de Isabel. Vamos a pasar por aquí con Natalia Muñoz. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Yo soy de acá de Colombia, del Eje Cafetero. Estoy en la ciudad de Dos Quebradas. Me interesa mucho el curso porque yo soy entrenadora de ciclismo de niños, tengo un club de ciclismo y me gusta mucho hacer énfasis en la psicomotricidad de los niños. Y estoy empezando a entrenar a varios niños con síndrome de Down, entonces me gustaría más como saber más acerca de este tema, para mejorar mis clases, mi club deportivo. Gracias. Gracias a ti, muy interesante ese proceso que desarrollas y con total seguridad vas a tener muy buenos resultados porque todo lo que tiene que ver con el movimiento y ya lo vamos a precisar en cada uno de los módulos, créeme que te va a llevar a una comprensión mucho más amplia en términos del desarrollo de algunas situaciones o procesos congénitos del desarrollo. Vámonos por aquí con Tortolero, buena noche. Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Sí, 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 señora. Bueno, mi nombre es Dayana Rojas, desde Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Bueno, realmente yo entré también en el primer grupo de psicomotricidad, pero realmente este es el que me interesa, neurodivergencia. Tengo un niño con autismo, de profesión ingeniero, no tengo nada que ver, no, o sea, no tengo conocimiento en educación, pedagogía. Pero bueno, mi hijo es el que me lleva a formarme, a buscar, a obtener más conocimientos para poder ayudarlo y poder, él es un niño de alto funcionamiento, pero bueno, el espectro es muy amplio, entonces de verdad necesito formarme para yo poder ayudarlo a él. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por compartirnos esa motivación. Yo creo que es una motivación muy merecedora, ¿cierto? Muy meritoria. Y realmente, si nosotros las personas que estamos en contextos, vemos con muchísima frecuencia cómo los padres, ¿sí? Hacen como ese esfuerzo adicional, se educan y están en continua formación, dadas las situaciones o el desarrollo que presentan sus hijos en un caso en particular. Es muy válido y bienvenido. A pesar que no sea digamos, de una rama educativa, créeme que la información que te vamos a brindar aquí eh, está presta para cualquier persona. ¿Listo? Liliana, buena noche. Buenas noches, Liliana Saavedra. Sí, Liliana, a ver. Buenas noches, desde Bogotá, Colombia. Yo soy terapeuta ocupacional. Me desempeño en primera infancia y en educación inicial. Y pues toda la vida he trabajado con niños, niñas y sus familias. Ahorita, pues, como tú lo dijiste en tu presentación, si uno no está actualizándose permanentemente, sobre todo en estos semilleros, pues, como que se va quedando a un ladito. Entonces, todo lo que tenga que ver con estas capacitaciones me interesan muchísimo. Además, porque yo trabajo en procesos de inclusión
no solamente desde la educación inicial, sino también desde el consultorio, porque hago consultoría desde mi área como terapeuta ocupacional, también a niños, niñas, preescolares, escolares, hasta los 15, 16 años, y sus familias y el área educativa que concierne a todo su ámbito de desarrollo biopsicosocial. Además, porque tengo alrededor jóvenes que son del área neurodivergente y todos los procesos de inclusión pues son la vanguardia en este momento. Entonces, muchas gracias y qué delicia. Yo hice con ustedes también el de neuropsicología. Qué bueno, Liliana, y desde tu campo claramente es una formación totalmente asertiva. Muchas gracias. Yadira, Muy buenas noches, ¿me escuchan? escuchamos perfecto. Les hablo desde la ciudad de Pereira, la capital del eje cafetero, pero yo soy chocuana. Me interesó este diplomado, ya que menos de un año vengo trabajando con niños de primera infancia a nivel prejardín y jardín, porque siempre he trabajado en la parte de primaria, ¿sí? Entonces, por unos cambios, un revolcón que hubo, entonces eh, pasé a la parte de primera infancia. Aquí estoy aprendiendo de ustedes y de los compañeros que han hablado, o sea, escucho pues que ya tienen un bagaje pues en el tema, entonces pues aquí estoy para aprender. Muchas gracias. Gracias a ti, Yadira, bienvenida. Y vámonos por aquí con Rosa. Hola, ¿me Hola, escucha? y te Sí, escuchamos. hola, buenas noches. Yo eh, me llamo Rosa Mayras, vivo en República Dominicana. Soy terapeuta de parejas y familias y o sea, llevo unos años trabajando con familias de niños neurodivergentes, con formación además en sexualidad, por tanto también ver un poco la experiencia desde que tienen ustedes en este tema. Yo hice algunas preguntas, pero nunca me leyeron y entonces tengo la expectativa que en este tiempo quizás puedan responder a mis preguntas o en el curso de este diplomado. Yo he hecho otros diplomados aquí, me parece que son excelentes profesionales y además quiero decir que soy profesora de una universidad que también hay jóvenes neurodivergentes eh, que se maneja y me interesa muchísimo ver qué es lo que está pasando en otros espacios. Me identifiqué mucho con algunas personas que decían que a sus hijos, padres con hijos neurodivergentes, pues un poco que lo escondían. Me interesó mucho saber, porque aquí se utiliza mucho el tema de los profesores sombra, la experiencia que tenían. Y bueno, estoy aquí para aportar lo que pueda, pero sobre todo aprender e intercambiar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, te pregunto, esas preguntas, valga la redundancia, ¿tienen que ver con la parte educativa o con la parte administrativa? No, yo trabajo en la parte clínica. Yo soy psicóloga clínica. Lo que pasa es que en la universidad doy clases también, pero tengo mi práctica privada y trabajo en un centro también con personas neurodivergentes y que trabajamos mucho como ONG en función de los derechos, como activista también. Sí.
Sí, Rosa, me refieres a que dices que hiciste algunas preguntas, pero no sé a qué se deben las preguntas, es decir, las preguntas iban relacionadas a qué, a la parte administrativa o a la parte educativa. No, la parte educativa. Sí, sí. Ok, ¿y son para este diplomado o son para otro diplomado? Para este diplomado. Ah, ok, listo. Entonces, si Sí, sí. quieres, No, yo lo que les dije es que yo había estado con ustedes en otro diplomado. sí. Sí, sí. Ah, ya, 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 listo, perfecto. Ok. Muy bien, chicos, entonces vamos. Ah, bueno, por acá tenemos a Mateo. Mateo, buena noche. Hola, soy Mateo Unieli, soy profe de tenis y donde trabajamos, podemos llegar a trabajar mucho con eh, los chicos que son con problemas de autismo eh, y todos esos trastornos de eh, dislexia. Entonces, por eso me pareció muy interesante estar acá. Bueno, muchas gracias, Mateo. Bienvenido. Bueno, desde esos perfiles que he podido escuchar, entonces veo acá docentes de campo superior, docentes de aula, docentes de clubes deportivos. También estuvo por acá, pues, una mamá, fisioterapeutas, ¿cierto? Todos esos perfiles son importantes reconocerlos porque de esa manera yo puedo realizar una organización un poco más estructurada que pueda dar cabida a cada una de esas personas que nos comparten por aquí en que se desarrolla. ¿De qué hablamos en neurodiversidad? Neurodiversidad permite entender cuáles son las realidades a las que nosotros estamos en constante relacionamiento, ¿cierto? Anteriormente o hace muchísimos años hablábamos de algunas situaciones que permeaban nuestras aulas de clase y que las entendíamos inicialmente como procesos especiales, ¿cierto? Con unas características y decíamos y acuñábamos el término de personas especiales. En donde generábamos, digamos, un proceso diferente para esas personas. Habían unos colegios o unas instituciones que se estructuraban directamente para personas que tuvieran alguna alteración en su desarrollo o alguna anomalía en el mismo, ¿sí? Y entendíamos que eran personas especiales, ¿cierto? A lo largo de la evolución se genera un proceso diferente y se acuña otro término que tiene que ver con la integración escolar, en donde se busca que esas personas que están aisladas del proceso educativo por sus características físicas, cognitivas, emocionales, se logren vincular a las instituciones educativas y puedan hacer parte de toda la comunidad. Continuo a ello, se habla entonces de que no solamente necesitamos que se incluyan, ¿sí? Sino que también seamos inclusivos en todas nuestras prácticas y se acuña el término de inclusión educativa, que es con el término que hemos venido elaborando hace muchísimos años, ¿cierto? Las diferentes políticas de los países hablan de inclusión, de incluir a las personas que tienen alguna situación, alteración en su desarrollo, de incluirlas en los procesos de aprendizaje. Es decir, no excluir, sino que incluir. Y como todas las gestiones que se desarrollan a nivel específicamente educativas, deben de lograr la inclusión de esas personas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por consiguiente, también hemos escuchado en diferentes sectores laborales los procesos de inclusión laboral, ¿cierto? Beneficiando a aquellas poblaciones con algunas alteraciones en su desarrollo o con algunos desarrollos neurodivergentes. Continuo a ello, de la palabra inclusión, también actualmente se está utilizando el tema de diversidad, ¿cierto? Entendiendo que la diversidad somos absolutamente todos y que no necesitamos que haya una persona con una situación particular en su desarrollo para denominar solamente a esas personas, sino
que hablamos en general. Todos somos diversos y la diversidad nos hace diferentes a todos y de ese proceso pues también se permea todo lo que nosotros desarrollamos en nuestro diario vivir. Pero resulta que a través de diferentes procesos de investigación, a partir de procesos científicos, a hoy entendemos que, claro, hay una diversidad, hay una inclusión, hay una integración, pero también precisamos en que, en definitiva, hay una neurodiversidad. ¿Por qué neurodiversidad? Porque el término tiene que ver con todo el estudio, ¿cierto? De los procesos neuronales y cerebrales y se complementa con el término que hemos venido utilizando a lo largo de un tiempo como diversidad. Entonces, neurodiversidad nos hace alusión a todo lo que nosotros encontramos en el actuar, no solamente desde un contexto educativo. En este caso lo hablamos porque somos nosotros quienes estamos en esos procesos de formación desde diferentes áreas, quienes estamos trabajando con toda la formación del ser humano, ¿cierto? Entre sus capacidades, habilidades, destrezas y situaciones que de pronto se arraiguen como algunas dificultades que se puedan ver permeadas por sus condiciones de desarrollo. ¿Listo? Actualmente entonces hablamos de divergencia, pero perdón, de neurodiversidad, pero la neurodiversidad somos absolutamente todos, ¿sí? Somos todos desde nuestra religión, nuestra raza, nuestras creencias, nuestras dinámicas de aprendizaje. Yo claramente no aprendo igual que ni Mateo, ni Gladys, ni Sandra, ¿sí? Somos 4 personas diferentes, ¿m? Que aprendemos de una manera distinta. Y a hoy, entonces, desde la neurodiversidad se entiende que hay dos, por decirlo, categorías o diferenciación de poblaciones, ¿cierto? Entonces hablamos de neurodivergente para aquellas personas que tienen alguna situación, una anomalía en su desarrollo, algún trastorno, alguna particularidad. Y hablamos de casos neurotípicos cuando somos personas que no tenemos ninguna dificultad en nuestro desarrollo, ¿cierto? Que no tenemos alteraciones ni dificultades de aprendizaje. Somos neurotípicos o somos neurodivergentes. Entonces, ¿por qué hablar de neurodiversidad y por qué convocarnos a nosotros en este escenario? Porque entendemos que no estamos preparados para atender la neurodiversidad de manera inicial porque nos cuesta mucho hablar inclusive de raza, de creencias, de gustos, de particularidades y desde allí ya generamos neurodiversidad. Y en especial cuando tenemos unos casos particulares en aula, en esos procesos formativos, nos cuesta bastante. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas para poder afrontar un caso de neurodivergencia, ¿sí? Y estamos quizás intentando homogenizar la educación o la formación, ¿sí? En este contexto la podemos delimitar como formación y estamos creyendo que podemos generar un proceso homogéneo para todas las personas. Que si yo hoy enseño a multiplicar, lo voy a hacer de manera memorística, porque es que así me funcionó a mí, ese es el método que a mí me gusta y yo se lo voy a evocar a mis estudiantes y de esta manera se lo deben de aprender y no busco como diferentes ramificaciones del ejercicio. Bueno, puedo mirar por allí, puedo mirar por acá, puedo mirar por este otro lado, puedo darles varias alternativas de aprendizaje para que desde diferentes alternativas adquieran la misma competencia, ¿cierto? Que es entender que un número multiplicado por otro genera pues una cantidad mayor, ¿cierto? Que se puede hacer a partir de una suma abreviada, que se puede hacer a partir de un proceso memorístico, que se puede hacer a través de un proceso de escritura en donde yo recuerde básicamente cuáles son los números y haga un conteo mental, ¿cierto? Hay muchas maneras en las que yo puedo enseñar a multiplicar, pero estamos tan, ¿cuál puede ser la expresión que puedo utilizar y de pronto no suena muy fuerte? A veces nos ceñimos a un modelo y pretendemos que todas las personas aprendan de la misma manera. Hay varias condiciones en esa apreciación que yo les estoy haciendo. Uno, nosotros estamos básicamente comprometidos, por no decir obligados,
a cumplir con unos contenidos, con unos conceptos, desde esas mallas curriculares, desde esas planeaciones, ¿cierto? Ya tuve que haber pasado este contenido a lo largo de 2, 3 semanas porque ya no me puedo alcanzar más en el mismo contenido, ¿cierto? Es una característica. O dos, de verdad que no tengo las herramientas para afrontar una situación así y yo prefiero homogenizar la educación y pretender que todas las personas van a aprender de la misma manera, ¿cierto? Porque quizás nosotros a veces afrontamos los procesos con inseguridades. No tengo ni la menor idea cómo trabajar con una persona que tiene una característica de síndrome de Down. No sé cómo aprenden, no sé cómo lograrlo, no tengo nada de información en términos de su información de desarrollo, en fin, ¿sí? No conozco mucho, la primera vez que tengo un caso con un niño con síndrome, una niña, un niño con síndrome de Down y como no tengo información, pues puedo estar errando en el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la invitación desde este escenario? Precisamente ampliar nuestras posibilidades de formación, ¿cierto? Nuestras competencias a partir de diferentes procesos que nos conlleven a delimitar un poco más esas realidades que nosotros tenemos a hoy en aula y cómo, ¿cierto? Cómo poderlas afrontar. ¿Cómo logro yo afrontar una situación en particular que estoy presenciando, que estoy viviendo desde el rol que me corresponde? Lo hablaba la terapeuta ocupacional, lo hablaba la mamá, lo hablaba la docente. A veces no estamos preparados para afrontar una situación emergente, ¿sí? Porque lo estamos viendo y cada vez son mayores y mayores los casos y menos las posibilidades fructíferas porque no tenemos las garantías para ofrecerle a un niño o a una niña en estos casos particulares. Hace un momento se conectó alguien y en su intervención decía que tenía todo que ver con profe sombra. Eso, por ejemplo, cuestiona un montón, ¿cierto? Y hay dos paralelos en eso. O tengo el profe sombra, que es la persona que me va a acompañar, que es la persona que va a guiar el proceso en particular de un caso en específico, y yo como docente, de hecho, me desligo un poco del proceso, ¿cierto? Y dejo la responsabilidad más allá a esas personas que están, digámoslo, para hacer o para cumplir esa función en específica, o me voy por el otro lado. Entonces, puedo acompañar el proceso de manera particular con esa otra persona, ¿cierto? O realmente no me intereso en nada por el caso y quiero pretender homogenizar todo el proceso educativo. Entonces estamos frente a una sociedad de cambios, ¿sí? Frente a una transformación inmediata y la vemos con la inmediatez que nos caracteriza a nosotros a hoy, ¿cierto? Lo que necesitamos lo encontramos de manera inmediata, ¿sí? No como antes que nos demorábamos en encontrar una información de algo en particular alrededor de 8 o 10 días, que nos demorábamos por dar una información a alguien porque no encontrábamos los canales de comunicación. A hoy estamos en una sociedad de la inmediatez y esa inmediatez nos lleva a unas transformaciones gigantes y abismales. Y una de esas transformaciones es entender que la neurodiversidad somos todos, ¿cierto? Que hay unos casos puntuales de neurodivergencia y que somos nosotros, las personas que acompañamos todo el proceso de formación, quienes deben de garantizar, ¿sí? Posibilidades de acceso, continuidad, acompañamiento y egreso a las personas que están con nosotros en un proceso formativo, especialmente desde las edades iniciales, entendidas como educación infantil, que es donde tenemos mucho más arraigados diferentes procesos que desarrollamos en nuestro diario vivir y en nuestro proceso de madurez y evolución. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Me lo pueden dejar por el chat, yo les leo. ¿Duda, pregunta o todo está ok? Me dicen, profe, ok, y continuamos. ¿Listo? La intención es que podamos también decir, profe, no entiendo, o devuélvase o algo en particular. Bien, yo creo que todo estaría ok. Entonces vamos a revisar un poco cuáles son las habilidades
que vamos a adquirir durante este proceso formativo. Liliana, cuéntanos. Ahí. Sí, pregunta, ¿qué tan desvirtuado o ratificado está, entre comillas, el profesor sombra o la persona sombra? Depende, ¿sabes? No es desvirtuado. Digamos que es un acompañamiento que en algunos casos yo creo que es más que necesario y más en los sistemas actuales que nosotros estamos enfrentando actualmente. Es de pronto un poco incómodo nombrarlo, pero si nos vamos, por ejemplo, a un sector educativo público, grupos de más de 20 estudiantes, dificultades de materiales, de tiempo, en donde tenemos también diferentes profesionales y que quizás todos no tienen ni la misma formación ni la misma preparación. Un docente sombra acompañaría muchísimo ese proceso. Cuando hablamos de específicamente de grupos muy amplios, de grupos muy robustos y de pocas garantías en términos educativos. Entonces, ese acompañamiento, ¿cierto? Va a permitir hacer un seguimiento, unas rutas de aprendizaje y adicional que tendríamos que tener todo un grupo interdisciplinar que acompañe el proceso, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de una educación privada, en donde los grupos puedan ser de 10, 15, yo creo que un profesor sombra, digamos que sobraría un poco, porque al haber una educación un poco más personalizada, por decirlo de alguna manera en este contexto, pues habrían mejores resultados, mejores posibilidades de enseñanza, más trabajo cooperativo, más trabajo en grupo, ¿cierto? Más trabajo individualizado y de esa manera se podrían lograr diferentes resultados. El docente de sombra, yo creo que un apoyo adicional nunca va a estar mal, ¿cierto? Siempre y cuando todos trabajen por la misma línea, todos tengan las mismas metas, todos tengan los mismos compromisos y todos tengan claridad sobre lo que se debe alcanzar y cómo se debe alcanzar. Pero también hay que mirar como los contextos, la realidad, si es un caso neurodivergente, qué procesos lleva, por ejemplo, si tiene un acompañamiento de terapias físicas, terapias cognitivas, terapias de lenguaje, su entorno familiar, cómo está para manejar su situación, su entorno social, su entorno escolar, es decir, hay que entrar en una evaluación gigante del caso en particular, de las condiciones de ese caso para nosotros poder decir, ¿sirve o no sirve tener un docente en estas condiciones? ¿Listo? Mateo. Sí, no, como soy profesor de tenis, voy a comentar un poco de un caso, un problema de un chico que es adulto y tenía como un problema de retraso madurativo. ¿Cómo, cómo- ¿Qué tenemos que hacer nosotros los profesores para ayudarlo a progreso? Y, porque no está al mismo nivel que el adulto. Es decir, tú quieres que yo te dé la orientación de cómo atender un caso en un adulto, ¿sí? En un retraso. Exacto. Listo, mira, ahí habría que revisar absolutamente todo, es decir, qué se ha hecho por esa persona a lo largo de los años, es decir, si tiene algún tipo de acompañamiento, cuál es su condición, ¿cierto? Y qué tan elevado está su diagnóstico, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando el diagnóstico no es atendido en los primeros momentos de desarrollo del ser humano, pues va a ir incrementando como los diferentes niveles de dificultad en atención. Entonces hay que mirar de manera particular cómo están sus niveles, ¿cierto? ¿Cuál es la categoría o cuál es el diagnóstico en particular y qué se recomienda desde diferentes procesos? Ahora, hay que tener claridad en algo y son cosas que vamos a ir viendo a lo largo de los módulos. Pero una cosa es hablar de adultos en un caso neuroatípico, otro caso es hablar de adultos en un caso neurodivergente. En este caso yo podría creer que es un adulto, pero básicamente puede ser un adolescente, ¿sí? O puede ser un adolescente y básicamente puede ser un niño. ¿Por qué? Porque hacemos una diferenciación entre edad cronológica y edad mental.
Entonces, para yo poderte decir a ti, mira, Mateo, vamos a atender este caso de esta manera, tendríamos que entender qué ha pasado por su vida, es decir, su historia de vida, cómo ha sido, ¿cierto? ¿Qué procesos ha adquirido a lo largo del tiempo? ¿En qué nivel, sí, de su diagnóstico se encuentra? Es decir, por ejemplo, puede ser una persona diagnosticada con un TEA, pero ese TEA es ¿qué? Ese TEA es funcional o es un tema es un TEA grave, ¿cierto? Agravado. Entonces, habría que mirar el tipo de diagnóstico que se tiene, ¿sí? Y las áreas más afectadas que se puedan evidenciar y sobre esas áreas son las que yo trabajo. Entonces, tenemos dificultades de comunicación, comunicación selectiva o mutismo selectivo, tenemos dificultades en procesos cognitivos superiores, atención, percepción, comunicación, memoria. Entonces, sobre esos elementos que me arroje un diagnóstico, ¿cierto? Son sobre los que yo voy a trabajar. Si yo no tengo un diagnóstico, es como si yo trabajara con los ojitos vendados, ¿sí? Y no estuviera atendiendo a las necesidades, a los requerimientos específicos. Y entender que ese diagnóstico también me va a poder delimitar la edad específica de ese caso neurodivergente. Yo puedo decir que tengo una persona de 23 años, pero mentalmente puede ser una persona de 17, 18 años. Entonces no va a ser lo mismo yo proyectarme a atender un adulto, bueno, no son adultos, son jóvenes a los 23 años, entonces no es lo mismo yo proyectarme a atender un joven, ¿cierto? Que proyectarme a atender un adolescente, porque el contenido, la formación, la exigencia, la responsabilidad es otra. Entonces, en cualquier caso de neurodivergencia, yo tengo que tener todo un bagaje para poder intervenir o atender. Entonces, primero revisamos toda esa historia de vida, incluido si hay una historia clínica, incluido si hay unos procesos por psicología, si hay unos procesos de medicación en particular de acuerdo a los trastornos o a la situación o al diagnóstico en específico, temas de alimentación, temas de procesos adicionales, entonces todo un trabajo interdisciplinar, si tiene terapia, si tiene acompañamiento, cómo le ha ido en sus procesos de escolarización, ¿cierto? Que digamos, un caso neurodivergente empieza como una pelota de ping-pong. ¿M? ¿Por qué? Porque en muchas instituciones no están preparados para atender este tipo de situaciones. Entonces, pivoteamos, ¿cierto? Aquí no me fue bien, en este colegio no me aceptaron la matrícula, en este otro la solicité y a los 2 meses me hicieron la reunión y pasa que el niño este año no pasó el año porque lo perdió, porque no alcanzó con las notas, porque no alcanzó el resultado, etc., ¿cierto? Un caso neurodivergente, por lo general, en raras ocasiones puede tener un proceso continuo satisfactorio. Por lo general tienen un proceso como de un lado a otro, precisamente por sus características de desarrollo y por la manera en cómo está actuando el mundo hoy en términos educativos, en todo lo que tiene que ver con el derecho a admisión, en todo lo que tiene que ver con esa construcción de logros, de competencias, de evaluación cuantitativa, en fin, ¿listo? Vamos a escuchar a Ana. Ana. Sí, buenas noches, gracias por la oportunidad. Yo es más una aclaración que yo quisiera, no sé si en Colombia se usa las salas de tareas. Las salas de tareas son como un espacio diferente al colegio que los niños usan o los padres mayormente para enviar a los niños para una forma de reforzamiento. Entonces, mi pregunta sería, esto vendría también siendo una especie de un maestro sombra. Eh, bueno, a ver si te entiendo un poco. Pueden ser como club de tareas o, bueno, sala de tareas en Colombia. Yo creo que son más como club de tareas, como espacios en donde se hagan apoyos de tareas. Pero digamos que eso no sería como un acompañamiento sombra, porque, a ver, la figura de docente sombra o profe sombra o tutor sombra a nivel internacional es una persona que se asigna a un caso neurodivergente para que lo acompañe en las actividades cotidianas escolares, es decir, que sea esa persona, y por eso se llama sombra, o sea, como que está ahí a la sombra de ese caso neurodivergente
y no se le retira, porque es como la persona que le está traduciendo lo que está diciendo el docente. El docente ya dio una indicación, quizás de manera verbal, el estudiante no la está entendiendo. Entonces es el docente sombra quien se sienta quizás con una agenda visual y le explica, mira, lo que tú vas a hacer es esto, 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 esto y esto, ¿cierto? No le va a hacer su trabajo, pero le va a acompañar un poco más de manera precisa en el ejercicio que hace, ¿sí? Entonces digamos que lo que tú refieres como ese club de tareas sería como algo adicional de un complemento en su desarrollo, de un complemento en su acompañamiento, pero más no como un docente tutor sombra. ¿Listo? Serían procesos extracurriculares a los cuales se puede acceder, ¿sí? Pero no vendría así cumpliendo como con la función de ese tutor sombra. Valeria, discúlpame. No te preocupes, profe. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a la corporación. Gracias porque sé que muchos se quedaron de la formación anterior. Bienvenidos a los que apenas están ingresando, están conociendo el maravilloso mundo de la neurodiversidad. Bueno, compañeros, antes que nada, para quienes aún no nos conocen, para quienes aún no nos siguen, es importante que puedan conocernos, ustedes mismos puedan ver toda la información que nosotros tenemos de parte de la corporación. Así que bueno, antes de comenzar me presento, yo soy Valeria Ávila, soy una de las coordinadoras de la corporación, inicialmente con temas holísticos y ahorita ya con todas las formaciones de psicología y pues lo que estamos hoy tratando con nuestra profe Andrea. Em, Cuéntenme cómo les ha parecido hasta el momento, cómo se han sentido, cómo están, mientras les voy compartiendo por aquí em, unas diapositivas, ¿vale? Bueno, Baez, ya en un momentico te respondemos, ¿listo? Gracias, Paula. Espectacular, Samsung. No conozco tu nombre, qué pena llamarte así. Bueno, compañeros, bienvenidos todos a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Es importante, como te decía, que primero nos conozcas, que puedan ver toda la información que tenemos para ustedes. Gracias, Gardelia, gracias, Omaira. Es importante, muy bueno, gracias, Cira. Es importante que nos puedan seguir, es importante que puedan tener toda la información de nosotros, ¿vale? Bueno, es importante que nos puedan seguir, compañeros, que puedan ver toda la información que tenemos para ustedes y qué es lo que te vas a encontrar. Bueno, en Facebook, compañeros, contamos con más de 8.000 comentarios positivos. Una comunidad, ya somos de 305.000 personas en Latinoamérica y en el mundo. También en Instagram nos vas a encontrar como @diplomadosil, más de 226.000 personas aprendiendo educación, cuidado, salud mental, psicología, como lo tenemos en este momento y mucho más. En YouTube puedes ver también sin restricciones toda nuestra información, más de 135.000 personas aprendiendo. Tienes a tu disposición miles de videos de todas las áreas. TikTok, contamos con una comunidad de más de 27.000 seguidores. Podrás ver toda nuestra información también. Al día de hoy, compañeros, contamos en redes sociales con más de 700.000 seguidores, una comunidad de más de 4 millones de personas capacitadas y 3,5 millones de personas certificadas. Tenemos miles de videos y más de 21.000 registros fotográficos que muestran la evidencia de todo el recorrido que hemos tenido como corporación. También contamos con validez internacional. Somos avalados por el decreto 1075 del Ministerio de Educación y vigilados por la Secretaría de Educación de Bogotá. El día de hoy, compañeros, 3 de marzo es nuestro aniversario número 25, ya un cuarto de siglo con ustedes. Así que estamos muy contentos y tenemos muchas sorpresas para ustedes. Ya muchos de ustedes nos escucharon. Quienes aún no, esa información y este regalo también es para ustedes. Varias alianzas tenemos a nivel internacional, compañeros. APP Plus, la Universidad Autónoma del Caribe, la ICMF, CertiProf también. Y por último, FENALCO de Antioquia. En este momento estamos en el diplomado, la formación internacional en neurodiversidad. Es una formación gratuita. Desde el primer momento se fue compartido para ustedes. ¿Cómo nos vamos a ver? De lunes a viernes, de 8 a 10 p.m. hora Colombia, durante 2 semanas, ¿vale? Para que lo tengan muy, muy presente. Así que ustedes se preguntarán, adicional, que es una formación gratuita, ¿cuál será este maravilloso regalo para ustedes?
Gracias por tan lindos comentarios, gracias por las felicitaciones. Bueno, compañeros, el horario según el país es importante que lo puedan tener. Ustedes saben las diferencias horarias que tenemos según los países para que también se puedan programar muy, muy bien, ¿vale? Modalidad, siempre nos veremos por medio de Zoom, 100% online, aquí en vivo con nuestra profe Andrea. Así que bueno, ¿cuál va a ser esta inversión? Para que aparte de que tú tengas la formación de principio a fin completamente gratis, también puedas certificarte, también puedas tener grabaciones y adicional también puedas tener el material, ¿vale? Para que puedas estudiar, profundizar mucho más los temas o incluso repasar temas vistos aquí en vivo. La formación, el diplomado, tiene un valor normalmente, el precio estándar es de $60, ¿cierto? ¿Qué son esos $60? Lo que les comento, material de estudio, certificado y grabaciones. Pero como estamos de aniversario y un parte del regalo y precio de aniversario, la formación estará únicamente en $15, compañeros. ¿Ustedes qué van a recibir con $15? Acceso a clases en vivo, ya lo tienen. Acceso a las grabaciones. Solo por $15 ustedes van a tener acceso a las grabaciones de principio a fin de toda la formación. Material de estudio, certificado de la SIL como diplomado en neurodiversidad. Y adicional les vamos a dar un segundo certificado de 20 horas de uno de los módulos que vamos a ver aquí en esta formación que se llamará Diversidad e Inclusión en el Aula. ¿Vale? Este va a ser el segundo certificado que ustedes también van a recibir únicamente con $15. Este es un gran, gran beneficio para ustedes, es un gran regalo que hoy la corporación les quiere compartir, es un gran regalo que tenemos por tiempo limitado. Hasta el día de mañana tendremos este gran beneficio, así que los invitamos a que puedan continuar. ¿Listo? Muchísimas gracias, Juan, por tan lindos mensajes. Juan Gómez, muchas gracias por aquí nos está escribiendo. Así que, gracias, Omaira. Así que, compañeros, no dejen pasar este gran beneficio. Todo lo que les acabo de compartir, un único pago de solo $15 para que ustedes tengan por completo toda la información. ¿Listo? Así que, haciendo honor a la pregunta de nuestra compañera, que ya está en el diplomado de psicomotricidad, que lo vemos al inicio de esta formación, también les extendemos la invitación que es completamente gratis también. Tenemos un beneficio adicional, como si, no, como si ya no fuera poco. Les vamos a compartir también un beneficio de aniversario adicional. Para que ustedes puedan tener las dos formaciones, neurodiversidad con psicomotricidad, el valor solamente será de $25. ¿Qué vas a recibir? Certificados de cada formación, certificados también de los módulos de cada una de las formaciones, es decir, aproximadamente 4 certificados, formación completa, material de estudio y pues claramente el certificado como les vengo comentando. Todo por $25, ambas formaciones. ¿Listo? 104.000 pesos colombianos. Así que compañeros, muchísimas gracias por toda la información, por todo el acompañamiento que nos tienen pues ustedes durante todo estos años. Génesis, gracias por tu pregunta. También, señora María, a nivel internacional tenemos medios de pago por medio de Payco, PayPal, Payu, también en Bancolombia, Nequi Daviplata para Colombia, Venezuela, también tenemos medio de pago directamente acá y Argentina. Así que no se me preocupen, ingresen por favor al grupo oficial, por ahí vamos a compartir toda la información. Aquí también su asesora Saray estará con ustedes. Aquí les está dejando también su contacto para todos los interesados en esta formación. ¿Listo? Internacionales, no se me preocupen. Venezuela, como les vengo comentando, también hay una cuenta. Todo se ajusta a la maravilla para cada uno de sus países, ¿vale? Así que no se preocupen, recuerden, $25 en donde van a tener ambas formaciones completas, material de estudio de las dos y también certificado de cada una, incluida las 2 módulos adicionales que vamos a certificar de cada una, ¿listo? Aquí con esto van a recibir ustedes psicomotricidad y neurodiversidad. Si solamente van a llevar neurodiversidad, que es lo que estamos viendo en este momento, solo serán $15 que también es un gran regalo. Majota, $15, como les estoy compartiendo en este momento. $15 es solamente una de las formaciones que es neurodiversidad. Si van a llevar las dos,
que es un gran beneficio también para ustedes y un paquete que les estamos haciendo también de parte de la corporación y un regalo de aniversario, son solamente 25 las dos formaciones. ¿Listo? Así que no se me preocupen, recuerden ingresar al grupo oficial. Medios de pago, señora Génesis, como les vengo comentando, será compartido con ustedes. Una vez ya finalicemos por ahora la formación, ustedes van a recibir toda la información por medio de los grupos. Así que en el grupo oficial, compañeros, como les estoy dejando aquí, también en el contacto, su asesora Saray, que le pueden escribir también directamente, van a tener ustedes toda la información, van a tener, como les digo, medios de pago y el día de mañana la grabación de cada una de las clases, ¿listo? Para que ustedes también puedan ir repasando en esta parte. En los grupos privados, en el grupo de los que van a ir haciendo el aporte de este gran beneficio y regalo de la corporación, será compartido el link posteriormente en YouTube, ¿vale? Así que recuerda que para que recibas el link de YouTube también y puedas tener las formaciones de forma vitalicia, em, tendrás el aporte mínimo. ¿Listo? Muchísimas gracias, compañeros. Gracias a todos los que nos acompañan. Y por último, gracias de parte de la corporación por todos estos maravillosos años en los que han estado ustedes siendo partícipes de este lindo proceso. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos los que hoy están aquí. Recuerden ingresar al grupo. Ya vamos a continuar en breve con nuestra formación, con nuestra profe Andrea. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe, por el espacio, por esa pequeña intervención, regalarme unos minutos de tu clase. Ya podemos continuar. Recuerden todos, la invitación es entrar al grupo para que recibas toda la información y no te quedes por fuera de este gran beneficio. Bendiciones para todos y por aquí estaremos a su disposición. Muchas gracias, profe. Gracias, Valeria, por la información que nos compartes. Bueno, ya para las personas que tenían dudas, preguntas, inquietudes, ya creo que con esto ya quedamos como al día con la información. Ahí están los grupos en WhatsApp para que se puedan unir, para que puedan ingresar a todo esto que Valeria nos ha comentado. Es sumamente interesante todas las posibilidades de certificación que tenemos. Entonces, para que lo puedan revisar y aprovechar un poco todo esto que se nos comparte a raíz también del aniversario que tenemos en este momento nosotros. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por aquí. Bueno, estábamos hablando por aquí de una pregunta en particular y nos hablan de que en Argentina es maestra integradora. Bueno, muy interesante saber esas connotaciones. Y también hay acompañantes terapéuticos en aula, claro. Aquí en Colombia también. ¿Qué pasa? Que digamos directamente en aula no. Se genera como un proceso extracurricular, ¿cierto? Para no interrumpir como los desarrollos puntuales de lo que se desarrolla en aula. Porque la intención es trabajar por una inclusión, no por una exclusión como de los procesos, ¿cierto? Eso depende también de cada territorio en particular. Por eso es muy válido que ustedes aporten, que ustedes hablen y que logren contextualizar también la información. Yo por eso siempre hago la diferencia. Bueno, en Colombia esto, porque es mi país, es mi nacionalidad. Conozco muchos procesos, especialmente desde España, ¿cierto? Y algunos procesos particulares de México, ¿sí? Pero digamos que si ustedes tienen algo adicional, lo pueden compartir. ¿Listo? Uno de los dos enlaces nos deja enviar mensaje. Lauris, mira, ahorita nuevamente Valeria se conecta con nosotros para hacer la despedida, entonces allí le puedes decir que no has tenido acceso. No sé, de pronto intentas copiando el número que te aparece ahí de WhatsApp, escribes un mensajito a ver si te dan respuesta. ¿Listo? Bueno, vamos nuevamente a compartir pantalla, chicos. Y estábamos por aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a trabajar en este proceso de formación? Vamos a trabajar por adquirir habilidades en términos de innovación educativa, cómo puedo yo llevar otros procesos diferentes al aula, entendiendo la neurodiversidad desde un componente importante que se llama la neurociencia y la neurociencia desde el estudio particular del desarrollo del sistema nervioso, ¿cierto?
de todas esas habilidades que tenemos nosotros en esa máquina tan potente que se llama cerebro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar por algunas tentativas de innovación educativa, entendiendo la comprensión de la neurociencia, que es una de las herramientas fundamentales de la neurodiversidad? ¿Listo? Continúa, yo hablamos de tendencias educativas, que se está hablando en el mundo de cómo debo yo abordar los procesos de neurodiversidad, qué debo trabajar, qué debo establecer, cómo lo debo establecer. Continuamente hablamos de pensamiento crítico, cómo nosotros no nos quedamos con una realidad en específica, cómo puedo andar, cómo puedo buscar alternativas, cómo puedo tener grupos de ayuda, cómo puedo trabajar desde diferentes puntos de abordaje para mejorar las prácticas educativas y los procesos formativos de mis estudiantes. Adicional, vamos a generar un desarrollo de estrategias pedagógicas centradas en la neurodiversidad. Listo, que sea una necesidad para nosotros hablar de neurodiversidad y tener las herramientas para yo posibilitar experiencias alrededor de este ejercicio en particular. ¿Cómo está dividido nuestro proceso de formación? Entonces tenemos aquí el módulo 1, que nos habla acerca de toda la estructura del cerebro y sus funciones principales. Entonces, para nosotros poder hablar de un proceso de neurodiversidad, primero necesitamos saber cómo funciona todo el proceso cerebral, que es el que me conecta, ¿cierto?, a todo lo que mi cuerpo ejecuta. Cómo el entorno, la familia, las disposiciones y demás hacen allí como su afectación o su aporte, más bien, perdón la expresión, su aporte en todo este ejercicio. Como tema número 2, hablamos de una estructura cerebral, cuál es, cómo se compone, cómo se divide, ¿cierto? Y vamos a hacer un reconocimiento particular de cada uno de esos procesos de la estructura cerebral. Bien interesante conocer un poco esa parte del cerebro. Y como tema 3 vamos a hablar de qué se encarga cada uno de esos procesos cerebrales. ¿Cuál es la función de cada una de esas divisiones que tiene nuestro cerebro? ¿Cómo complementamos este proceso? Vamos a tener unas lecturas sugeridas, ya lo habló Valeria, para aquellas personas pues que estén interesadas y hagan pues como los respectivos pagos, van a tener acceso a todo el material. Entonces allí tenemos lecturas, videos de apoyo, talleres prácticos, muy importante. Si yo quiero saber cómo puedo afrontar una situación, yo me tengo que enfrentar a estudios de casos, ¿cierto? Porque cómo lo haría es la manera en como si en algún momento se me presenta o si lo tengo en este momento, cómo lo puedo también trabajar. Y actividades evaluativas. Módulo 2, hablamos de hablamos de la comprensión en su totalidad de la neurodiversidad y de cómo se pueden trabajar diferentes acciones desde la multiplicidad, ¿cierto? Entonces, cómo podemos ir cambiando un poco esas posturas que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de los años, a lo largo de la evolución, a lo largo de la historia, y cómo podemos ofrecer otro tipo de procesos. Tema 1, neurodiversidad, ¿sí? Vamos a ampliar qué es la neurodiversidad, cómo se presenta, cómo se aborda, cómo la podemos entender. Tema número 2, aprendizaje. Y tema número 3, el DUA, diseño universal del aprendizaje. Un contenido sumamente importante que tiene que ver con el módulo 1 en términos de estructura cerebral y funciones cerebrales. ¿Listo? Todo está enlazado para que podamos generar una comprensión amplia de todo este proceso. ¿Cuáles son las estrategias de interacción? Continuamente lecturas sugeridas, videos de apoyo que me logran contextualizar, talleres prácticos, habilidades evaluativas y casos prácticos. Ese estudio de los casos prácticos nos va a llevar a poder entender la realidad cercana y vamos a tener algunos talleres prácticos que nos van a permitir consolidar un poco más la información, ya sean aquí directamente en los encuentros o como talleres adicionales que se dejan del proceso de formación. ¿Listo? Para el módulo 3, entonces tenemos allí identificar diferentes estrategias para poder intervenir. Cómo intervenir en casos de neurodiversidad. Y hablamos, tema 1, tendencias emergentes.
Tema 2, enfoque multidisciplinar. Esto cobija a las personas que tienen diferentes profesiones y cómo se pueden vincular a los procesos educativos desde ese enfoque multidisciplinar. Tema 3, pedagogía y multiplicidad. Y tema 4, estrategias para población neurodiversa. Entendemos que somos todos, pero hay unas categorías específicas en donde hablamos de neurodivergencia y donde hablamos de casos neurotípicos. ¿Listo? Esa es la estructura de los módulos de este proceso de formación. Entonces, el módulo 1 se refiere a todo el proceso de conceptualización, el módulo 2 a la fundamentación y el módulo 3 a todo lo que tiene que ver con la teoría y el desarrollo práctico. Esa es la estructura de este proceso de formación. A esto estamos invitados nosotros en estos escenarios formativos, en estas jornadas en las que nos estamos encontrando para aprender, para movilizarnos, para generar eco de la necesidad de aprender un poco más, de estar a la vanguardia con lo que se está diciendo hoy en el mundo. Cómo esto puede mejorar significativamente mis prácticas laborales y a su vez posibilitar otro tipo de experiencia en mis estudiantes, que yo creo que es la motivación de todos nosotros y no solamente de mis estudiantes, como aquí tenemos otro tipo de perfiles de los pacientes, de los hijos, de los familiares, ¿cierto? Quisiera saber hasta aquí cómo vamos. Todo está bien, todo está ok, comprensible. Si quieren, me hacen un ok con una redacción, me dejan un ok en el chat y continuamos. ¿Listo? Ana, el tema de pagos y demás, recuerda, lo haces allí por el chat y demás. Todo está claro. Por acá 3 personas del chat me dicen que todo está ok. Voy a compartir nuevamente pantalla. Listo, vamos a compartir aquí nuevamente. Entonces, claro, muchas gracias a quien escribe con muchas expectativas. Muy bien. Bien, entonces, para continuar y para entrar un poco más en materia, ya que vimos todo lo concerniente a la estructura y el desarrollo de este proceso de formación, vamos a conocer un poco de viva voz de algunos de ustedes, las personas que quieran participar, que nos cuenten en este escenario, porque estamos aquí reunidos todos, ¿cierto? Si han tenido alguna situación o casos que ustedes consideren que representan neurodiversidad, ¿sí? Que nos puedan contar a grosso modo, porque pues no nos podemos extender mucho, pero sí, a grosso modo, ¿qué casos han tenido neurodiversidad? Mateo hace un rato nos refería a un adulto, sí, con un caso allí neurodivergente. Bueno, no precisamos muy bien, dijimos que era solamente alteración del desarrollo, pero ¿qué casos han tenido ustedes en sus aulas? Obviamente las personas que trabajan aquí desde el campo de las terapeutas ocupacionales, pues yo creo que han tenido muchísimos casos, muchísimos diagnósticos que aborden, pero desde el proceso de formación de aula, ¿qué casos les ha permeado a ustedes a lo largo de su trayectoria? ¿Sí? Y cómo, por ejemplo, los han logrado sacar avante, cómo los han asumido, qué hicieron en esos casos particulares. Porque hay casos que nos cogen de sorpresa, ¿cierto? Y desafortunadamente, la mayoría de los procesos formativos universitarios no tienen un enfoque muy amplio en términos de, en lo que conocíamos hace un tiempo, de inclusión educativa o de diversidad.
¿sí? Digamos que los módulos de este tipo de información o de conceptualización y de fundamentación son muy cortos, ¿sí? Son 1 o 2 créditos, no es más. Entonces es poca la información con la que nosotros llegamos a un lugar de trabajo, excepto las personas que trabajan desde la parte de la salud, aquellos psicólogos, docentes de apoyo escolar o terapeutas ocupacionales. Son personas que tienen una formación un poco más amplia porque ese es su campo de experticia. ¿Listo? Quisiera saber si hay algún caso por ahí de algún docente. Pueden alzar la manito, Liliana. Liliana, por aquí puede salir el micrófono. Bien. Y ahora sí. Sí, mira, yo como terapeuta ocupacional, y tú lo has dicho nuevamente, tenemos como varias experiencias y esa repetición, pero definitivamente evoco un caso ahorita porque yo soy maestra, había comentado de educación inicial, y nos ha llegado una chiquis, una niña, 2 añitos, 2 años apenas, y uno empieza a hacer como esa observación en el periodo de adaptación mientras van llegando al jardín, ¿verdad? Y ahorita en enero. Y nos llamaba la atención. ¿En qué sentido? La atención en su forma de caminar, en su movimiento, en sus intereses, en lo que quería hacer, en su estado de ánimo, en la mirada, eh, y sobre todo tan chiquita, en esta irritabilidad desde los canales sensoriales, por ejemplo, desde lo táctil y desde lo propioceptivo, desde lo auditivo que se tapaba las orejas, o desde lo visual que las luces que hacíamos de los juegos o de los mismos salones, pues le llamaban la atención. Mm, Versus con respecto a los otros niños de 2 años que ya están llegando hablando un poco más que antiguamente, no hablaba nada, ¿verdad? Y unos sonidos, entonces con todo el equipo, porque trabajamos todo un equipo interdisciplinario allí en el jardín, dijimos, "No, nos toca sentar ya a la familia, llamemos a la familia y escuchémosla, que tiene desde su saber con su pequeñita". Y pues resulta que mm, ya dialogando con la familia, pues ellos tenían la misma inquietud, sobre todo a sus 2 años, el silencio, los sonidos que podía emitir. Ellos se habían adelantado un tantito a nuestra reunión y ya tenían la cita con neuropediatría. Terminamos esa reunión y que dejamos como todo en punta de pregunta. Tratemos de entender entre todos qué está pasando con la chiquis. A los 3 días nos llega la familia con que el neuropediatra ha diagnosticado un autismo. Ahorita estamos viendo, tanto en la clínica, parte escolar, cada vez más casos. Pero lo que más me llama la atención en todo mi tiempo de experiencia, que no son sino 35 años, es que se está diagnosticando el autismo muy tempranamente. Antes de pandemia, mire que no estamos hablando de más de 4 o 5 años, el autismo se diagnosticaba después de los 7, 8, 9 años. Pasamos pandemia y hace 2 años para acá empezaron a diagnosticar autismo ya desde los 2 años. Y no voy a alargar más el chico, pero en consulta la semana pasada, en consulta de la tarde en el gimnasio, llegan 2 gemelas, 2 gemelitas, 2 años y medio. Una mamá totalmente desorientada, estresada, un papá en fase negativa aún, en los contextos que estamos hablando en estos 3 casos, eh, en donde necesitan la terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, todo el equipo interdisciplinario más todo lo del jardín, porque su neuropediatra las había diagnosticado a las 2 gemelas con autismo. Entonces,
eso me tiene ahorita absolutamente impactada, pero también absolutamente motivada para brindarles a estas familias y brindar también a al jardín en este caso, todo el acompañamiento de que todo se puede hacer en conjunto, en trabajo conjunto, todo lo podemos hacer y trabajarlo. Y cómo podemos nosotros los adultos, sea el maestro, el papá, la mamá, el cuidador, quien sea, el portero, la niña del servicio, tener estos ojos de empatía para poder acoger a estos chiquitines que tienen su cerebrito neurodivergente, que funciona en otro ritmo al que nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestros estudiantes en un aula regular. Eso era, quería compartir esos 3 casos, que son los más recientes y lo otro, la incidencia de femenino y masculino, las 3, ahorita en menos de un mes, las 3 son niñas. Gracias. Gracias, Liliana, por tu experticia aquí, por lo que nos cuentas. Mira, hay algo en particular que tú estás expresando aquí y es cómo estamos diagnosticando, ¿cierto? Desde esa parte clínica antes de tiempo, ¿sí? Digamos que por ética del procedimiento, del proceder para generar un diagnóstico, nosotros no podemos diagnosticar antes de los 6 años. ¿Por qué? Y va para todas las personas que están aquí presentes. No diagnosticamos antes de los 6 años porque hablamos de es una infancia, ¿cierto? Y yo no puedo diagnosticar a los 2 años, a los 3 años, en un caso, por ejemplo, como lo menciona Liliana, precisamente porque el desarrollo aún no ha culminado su etapa natural. Yo puedo diagnosticar un niño después de los 5 o de los 6 años, porque ya he visto que su desarrollo ha continuado siendo el mismo, que no hay mejoría, que no hay cambios, que no hay avances, y su infancia de cierta manera ya va culminando su etapa. Pero como en los procesos iniciales estamos en una evolución, alcanzando habilidades, destrezas, competencias, habilidades básicas, ¿sí? Hablar, escribir, caminar, comunicarnos, socializar, interactuar. Yo no puedo diagnosticar antes de, porque estaría haciendo un proceso totalmente arbitrario con ese niño, con esa niña. Lo que se hace desde la parte clínica es dar una impresión diagnóstica y decir, mira, posiblemente este puede ser el diagnóstico. Yo que te recomiendo trabajar desde un equipo multidisciplinar. Ejemplo, tenemos alteraciones en el lenguaje, entonces vamos a trabajar directamente con fonoaudiología o con logopedia, ¿cierto? Vamos a trabajar con algunas terapias ocupacionales para mejorar esto. Te recomendamos esto y esto y esto como procesos a trabajar en las instituciones educativas o en el colegio en particular. Estas y estas actividades te las recomendamos en casa. Una impresión diagnóstica lo que hace es generar una alerta en un caso en específico y empezar a trabajar para evolucionar en un posible diagnóstico, ¿sí? Y en muchos casos llegamos a su evolución normal de 5 o 6 años y muchas veces el diagnóstico logra desaparecer porque quizás son condiciones básicas de su desarrollo, ¿cierto? También vemos allí como toda la parte emocional, la parte cognitiva, ¿cierto? Que también tiene afectaciones en eso. Importante, no solamente quedarnos cuando hablamos de neurodivergencias, en casos específicos como el TEA, como el TDAH, ¿cierto? Sino también, por ejemplo, pensar en esos casos de talentos excepcionales, ¿sí? En niños que vemos con muy buenas habilidades desde edades iniciales y que uno dice, hay que trabajar por ofrecerle algo más a estos niños con estas características de desarrollo. Esto es algo que debemos de tener allí en nuestros radares para que no solamente nos centremos con algunas dificultades y algunas anomalías en el desarrollo y en la estructura cerebral, sino que también veamos cómo los talentos excepcionales existen en nuestras aulas y nosotros muchas veces minimizamos su participación o sus potencialidades y vamos inclusive perdiendo eso, porque como hablamos de una impresión diagnóstica, si no lo atendemos, esas situaciones, esas posibilidades, esas capacidades se van perdiendo, van quedando rezagadas en el tiempo. Mateo. Sí, quería comentar que
que yo en un encuentrito, que fuimos en mi disciplina, que nos encontramos o sea, nos mostraron chicos que tenían un problema, que se metían en sí mismos. No sé cómo es el nombre que está en su mundo, el nombre técnico de esa enfermedad. Bueno, y nos enseñaron, o sea, que hay que tener más, que no hay que preocuparnos y hay que hacerle más contacto visual al niño para que sepa que que le estamos hablando a ellos. Sí, muy bien, muchas gracias, Mateo, por ese compartir que realizas. Bien, hay que normalizar que nosotros en nuestra vida diaria nos podemos encontrar con casos neurodiversos. Y ya hice un paréntesis y es, no solamente podemos entender al TEA, al TDAH, ¿cierto? Aquellos trastornos opositivos desafiantes directamente como casos neurodivergentes. También tenemos que ver aquellos talentos o capacidades excepcionales que antes se nombraban como niños o niñas superdotados, ¿sí? Lo tenemos en nuestro radar allí hace algunos años, esas eran las apreciaciones o las percepciones. Ahora hablamos de talentos excepcionales como esos niños y esas niñas que tienen un coeficiente intelectual mucho más por encima del coeficiente intelectual normal de las personas, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Claro, tengo que atender de manera diferente, porque yo tengo que proyectarle de acuerdo a sus necesidades y sus intereses a todos mis estudiantes, ¿sí? Yo no puedo homogeneizar la educación porque estoy errando, porque mis intereses no son los mismos que los de Liliana y los de Sara. Puede que a Liliana le guste más estudiar directamente desde lo visual. A mí me gusta más lo kinestésico, me gusta estar en movimiento. Hay otras personas que aprenden escuchando música, en fin, ¿sí? Yo lo que puedo proveer es alternativas de enseñanza que puedan generar un aprendizaje distintivo en nichos de trabajo, en grupos colaborativos, ¿cierto? Pero tengo que diversificar la enseñanza. Yo no puedo generar un proceso homogéneo. Desde ahí ya estamos generando procesos cerrados en la educación. Desde la postura en la que yo digo voy a homogeneizar los procesos, ahí ya digamos que no hay cabida a algo diferente, a la diferencia que nosotros podamos encontrar en un proceso educativo. Partiendo de todo esto, precisamos entonces que la neurodiversidad es una biodiversidad neurológica, ¿sí? Aquí reitero, todos somos neurodiversos. Entonces, el primer paso para nosotros hablar de neurodiversidad es reconocer que como yo aprendo, no aprenden todos, ¿sí? Que como a mí me gusta estudiar, no estudian todos. Que si yo tengo ciertos hábitos, esos hábitos no son los de todas las personas. Y desde esa postura, entonces yo voy a generar otras alternativas. Yo voy a entender que mi 100% de personas que están en un espacio formativo van a tener procesos totalmente diferentes. ¿Cómo lo logro? Identificando a mi grupo de trabajo, ¿cierto? Si son 30 estudiantes, yo tengo que saber, ¿cierto? Y lo vamos a ir viendo en los módulos, cuál es la preferencia de estudio, cuál es la preferencia de formación. Y cuando yo entienda eso, yo voy a poder posibilitar otro tipo de enseñanza. Mientras yo desconozca cómo estudian, cómo adquieren, cuáles son sus intereses y cuáles son sus necesidades, yo voy a trabajar simplemente por cumplir eh, unos objetivos específicos, unas metas, unas competencias, pero no estoy revisando si eso que se me está pidiendo lo van a lograr cumplir todos mis estudiantes o si simplemente estoy cumpliendo con lo que se me está solicitando, ¿sí? Y aquí hablamos de biodiversidad neurológica. Somos biodiversos, ¿sí? Por naturaleza. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener diferentes puntos de vista, complementarnos en ideas, generar esos espacios en donde todos podemos aportar, uno desde lo visual, uno desde lo auditivo, uno desde lo comunicativo, todos no tenemos las mismas habilidades, ¿cierto? Las mismas habilidades de desarrollo no las tenemos porque
Desde la neurodiversidad hay una precisión específica y es que ningún cerebro es igual a otro. No hay ningún museo en el mundo, ¿sí?, que demuestre o ninguna investigación que demuestre que dos cerebros son iguales, que tengan su mismo tamaño o su misma estructura. No los hay. Entonces, desde esa variación natural de los cerebros, tenemos que entender que somos totalmente neurodiversos, ¿sí? Y que si vamos a un mismo centro comercial o a un mismo lugar, por ejemplo, para comprar ropa, a mí me va a gustar una y a la otra persona otra. Y yo le puedo decir, ay, mira, ¿te gusta esto? Y ella me va a decir que sí, de pronto me va a decir, no, ese no es mi estilo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no somos iguales, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en actuación, ¿sí? Ni en gustos, ni en disgustos. No somos iguales. Puede que, digamos que nuestro proceso neuronal adquiera conductas de otra persona, ¿sí? Que tenga como relación con cómo otra persona puede hablar, puede expresarse, digamos, gustos de comida, de intereses. Hay algo en lo cual yo puedo tener un punto de encuentro y puedo coincidir con la otra persona, pero no quiere decir que yo piense igual, que yo actúe igual o que yo asimile la información de la misma manera como la asimilan todas las personas. No es así. ¿Listo? Y finalmente hablamos de que esa neurodiversidad nos involucra todo lo que nosotros entendemos o comprendemos por trastornos del desarrollo. Aquí es importante preguntarnos lo siguiente y puse una imagen que yo creo que nos lleva a entender esto. ¿Qué es normal y qué no es normal? Porque lo que para mí puede ser normal, para la otra persona puede ser totalmente anormal, ¿cierto? ¿Qué es normal para mí o que no es normal para mí y para la otra persona sí lo es? Por ejemplo, hablemos de culturas, ¿sí? Para unas culturas es normal consumir ciertas carnes de proteínas, para otras no, porque ciertos animales son sagrados. Para ellos es normal, ¿sí?, no consumirlas. Para mí yo digo, ¿y cómo no la consumen, cierto? Y para ellos puede que sea totalmente anormal el hecho de que nosotros consumamos cierto tipo de alimentación, porque tienen unas creencias, porque tienen unas profundidades desde lo católico, desde lo cristiano, ¿cierto? Eh, También si seguimos hablando desde las culturas, nuestra vestimenta, ¿sí? Desde diferentes culturas, tienen muchas vestimentas particulares y puede que nosotros digamos, ¿y eso qué? ¿Cierto? ¿Y eso por qué lo utilizarán? O eso tan feo, o eso no nos gusta, o eso para qué, ¿sí? Para ellos es totalmente normal desde su cultura, desde su creencia, desde sus raíces, desde su filosofía. Para nosotros no es normal. Y para ellos quizás no es normal que de pronto nosotros nos vistamos de cierta manera, ¿sí? Pantalones rotos, blusas cortas, pantalones anchos, camisetas gigantes. Entre culturas hay muchísimas diferencias. Y entonces ahí es donde nosotros deberíamos de preguntarnos qué es normal y qué no es normal para las personas, ¿sí? Y esto también lo deberíamos normalizar, porque si a mí me gusta comer cierta comida, a la otra persona no, está bien, porque esa diferencia es la que nos permite también entendernos, no, mira, vamos a salir a comer, pero tú comes algo diferente a lo que yo como, no hay ningún problema, ¿cierto? Los gustos realmente nos generan también esa posibilidad de intercambio, de interacción, de comprendernos, de entendernos, y el hecho de yo identificar la diferencia en el otro es lo que me va a permitir a mí evolucionar en una sociedad totalmente cambiante y exigente. Al momento en el que estamos de la historia, es una sociedad muy exigente, ¿cierto? Que todo el tiempo nos está pidiendo mucho, mucho, mucho más. Entonces aquí tenemos como algunas precisiones en términos a lo que podemos llamar un sistema o un mundo neurodiverso. Representaciones de algunas características del desarrollo, de algunas alteraciones que podemos encontrar y que claramente nos va a significar un proceso neurodiverso. Entonces, un segundito que me dice que aquí el computador está presentando algunas dificultades.
Listo, entonces aquí vemos algunas situaciones, alteraciones en el desarrollo, situaciones congénitas, es decir, situaciones con las que yo nací, alguna anomalía en mi desarrollo, yo nací con esa situación, si es congénita, no es algo que yo adquirí a lo largo de mi desarrollo, sino que nació conmigo en una alteración allí en toda esa construcción neuronal, ¿sí? Y hay que aprender también a manejarla, a abordarla y a entenderla. ¿Listo? Continuamente hablamos de la neurodiversidad, me habla de una variedad natural. Entonces lo precisábamos hace un momento. Esa naturaleza con la que yo digo, me gusta esto para alimentarme, me gusta esto para vestirme, me gustan estas actividades, como si a mí me gusta ir a ver teatro, otra persona le gusta ir a ver cine, otra persona le gusta jugar videojuegos, otra persona le gusta leer. Es una variedad totalmente natural porque tiene que ver con los gustos, intereses, ¿cierto? Y también esas posibilidades cognitivas y neuronales de cada persona. Toda la neurodiversidad o toda la concepción de neurodiversidad tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, ¿sí? ¿Cómo funciona ese sistema nervioso a partir de la comprensión de la neurociencia, ¿sí? La neurociencia como esa ciencia que estudia todo el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico del ser humano y cómo todas estas formas, ¿sí? De neurología son válidas en el desarrollo de la humanidad. Y a hoy hablamos de que son más que necesarias entenderlas, asimilarlas, comprenderlas y poder hacer un eco en todo este proceso para poder generar otro tipo de desarrollo en la humanidad. Porque no solamente yo estoy hablando de que yo necesito entender la neurodiversidad en un ambiente educativo. Nada hago yo generando toda una neurodivergencia en un proceso educativo cuando esa persona va a llegar a un vínculo social, a un vínculo afectivo, a un vínculo familiar, inclusive a un vínculo laboral. ¿Y cómo lo va a afrontar esa persona si las personas de mi entorno no están preparadas para hacerlo? ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros en esos escenarios formativos creemos estrategias, creemos alianzas, creemos nichos y podamos sensibilizarnos con relación a todo lo que nosotros encontramos, porque si no vamos a ver la persona que va a contratar al otro, pero no lo voy a contratar porque soy el jefe de recursos humanos y realmente esta persona tiene un diagnóstico y yo con este diagnóstico no la puedo tener en mi equipo de trabajo. Hoy vemos como algunas empresas, y lo han hecho visible a nivel mundial, como algunas empresas han estado contratando diferentes profesionales que tienen situaciones de alteraciones en su desarrollo, ¿sí? Que les han dado la oportunidad de vincularse al campo laboral, aún sabiendo que tienen un diagnóstico en específico. Hablamos también de las altas capacidades. Cuando hablamos de todas las formas de neurología son válidas, entonces hablar de altas capacidades es válido, ¿cierto? Y es más que necesario, porque son aquellas personas que se distinguen por su capacidad intelectual, que sobresalen en un grupo y que no son personas como quizás la sociedad nos los ha vendido, personas que quieran llamar la atención, personas que quieran sobresalir, personas que quieran opacar a las otras, a la masa, sino que realmente sus posibilidades excepcionales y sus habilidades, ¿cierto? Dan para generar participación, pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, entre otro tipo de habilidades. Y son cosas con las que nosotros debemos aprender a socializarnos y a desarrollar. Aquí entonces entendemos que las personas neurodivergentes, ¿sí? Experimentan una manera totalmente diferente de llevar los procesos en su mundo, ¿cierto? Y estas situaciones quizás les llevan a poder solucionar, atender o enfrentar el mundo de una manera muy diferente a la que quizás atendemos las personas que no tenemos ninguna alteración en nuestro desarrollo. ¿Listo? Las personas neurodiversas demuestran habilidades excepcionales también y cómo estas habilidades les permiten resolver problemas. Hemos visto grandes artistas, grandes figuras públicas
que tienen unos casos en específico, y los vamos a conocer en este escenario, que son neurodiversos, que son neurodivergentes y que por el contrario sus posibilidades y sus habilidades han sido sobresalientes y los han llevado a generar otro tipo de prácticas en su mundo y en el mundo en el que nosotros nos encontramos. Llamemos aquí a Albert Einstein. Yo creo que es conocido por la mayoría de nosotros o lo hemos escuchado hablar, ¿cierto? Era una persona, ¿sí? Neurodivergente, ¿sí? Posiblemente los estudios, su hoja de vida, sus antecedentes dicen que podría tener el espectro autista, ¿cierto? Y era una persona con un fuerte en ese análisis, en esa comprensión, en esa lectura, ¿sí? Y era un poco obsesivo, según lo que se dice, con la física, ¿cierto? Y a pesar de que tenía muchísimas dificultades para comunicarse y para aprender, ¿sí? Todo lo que hizo ha generado muchísimas contribuciones en el campo de la ciencia. Entonces, a pesar de que tenía unas situaciones en específicas de desarrollo y se le dificultaba, por ejemplo, comunicarse y aprender en sus momentos iniciales, utilizó su neurodivergencia, ¿cierto?, para generar una teoría de relatividad y ser una persona influyente en el campo científico. Emily Dickinson es una poeta muy famosa estadounidense, ¿sí? Y se dice que era una persona neurodivergente. Ella era un poco aislada y digamos que siempre se veía sola, ¿cierto? Y en este caso hablaban también de una posible condición de autismo o ansiedad social, pero su trabajo desde la poesía, ¿cierto? Desde esa poesía introspectiva que tiene que ver como con esa parte tan personal, a hoy es una poesía que suena muchísimo en cualquier escenario de literatura. Entonces utilizó su neurodivergencia para hablar de algo, para escribir, ¿sí? Para construir algo que a muchas personas les cuesta, ¿sí? Porque si estamos hablando de que era un caso neurodivergente en posible autismo o ansiedad social, escribir, concentrarse, analizar, era bien complejo, pero utilizó esta habilidad para generar eco a partir de sus habilidades. Continuamente vemos por aquí a Leonardo da Vinci, conocido por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y por sus habilidades artísticas en particular. Se dice que por los estudios que hay, por las precisiones de su historial de vida, posiblemente pudo haber sido disléxico. ¿Listo? Y esta situación, esta anomalía, ¿sí? En su desarrollo, inclusive, lo llevó a tener una mente muy curiosa, ¿sí? Y a hacer obras grandes como las que tenemos nosotros actualmente, como la Mona Lisa y la Última Cena. Era disléxico, utilizó su neurodivergencia para otro tipo de procesos, en otro tipo de momentos, otro tipo de habilidades que realmente conllevan a otras aportaciones sociales y culturales. ¿Listo? Hans Christian Andersen es uno de los escritores más famosos de cuentos infantiles, como La Sirenita, El Patito Feo. También era considerado como un paciente con diagnóstico de dislexia, ¿sí? A él, obviamente, por su trastorno, tenía muchísimas dificultades de lectura y escritura en sus primeros inicios, pero a pesar de esas dificultades, fue un gran escritor con unas obras majestuosas que a hoy hacen eco en nuestra sociedad. ¿Por qué traigo a colación estos ejemplos? Porque precisamente es poder entender cómo la neurodivergencia o la neurodiversidad nos permite entender que todos podemos hacer aportes en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro contexto y que son válidos y que son necesarios y que a partir de esa neurodiversidad es que nos construimos como sociedad, como aquellas personas que tienen talentos, capacidades, habilidades diferentes y nos complementamos en sí mismos.
Quisiera que me dejaran por aquí en el chat cómo nos fue el día de hoy, qué tal les ha parecido la información que se ha brindado en este encuentro inicial y recordarles que nos vemos el día de mañana en el horario de 6 a 8 p.m., perdón, de 8 a 10 p.m. para continuar hablando de neurodiversidad, de todo este maravilloso mundo de la neurodiversidad, de qué entendemos por neurodiversidad y vamos a empezar a vincular como todo tipo de proceso de formación. ¿Listo? Les deseo a todos una feliz noche, que descansen. Nos encontramos nuevamente mañana para tener una experiencia formativa agradable. La intención es que ustedes puedan participar en cada una de las clases. Yo dispongo como material de participación. En algunas clases dispongo un enlace para que puedan contestar algunas preguntas, algunos enlaces de formularios, algunos test en línea, para que ustedes participen y se genere un encuentro un poco más que de cierta manera nos va a permitir consolidar unas clases un poco más, se me va en este momento el término, un poco más constructivas, mucho más activas, ¿cierto? En donde estemos aquí interactuando continuamente desde nuestra experiencia. Miren, algo que nos va a formar a nosotros muchísimo es la experiencia. Y es importante tener también claro que todo lo que se desarrolla en estos encuentros lo trabajo específicamente desde los procesos metacognitivos. Entonces, cuestionarnos si esto qué es, esto para qué me sirve, cómo lo puedo aplicar y cómo lo puedo lograr, van a ser procesos que voy a desarrollar continuamente para que estemos aquí en revisión de todo lo que estoy aprendiendo, cómo lo puedo llevar a un escenario en particular y cómo lo estoy trabajando. ¿Listo? Deseo para todos una feliz noche. Si quieren, nos dejan por aquí sus mensajitos en línea para poderlos leer, para poderlos revisar. Y como les digo, nos encontramos nuevamente el día de mañana. Recuerden, información adicional, información complementaria, precios y demás aspectos que tengan allí como preguntas, dudas o inquietudes. Recuerden que en el chat tienen los grupos para que se puedan familiarizar con la información, para que puedan estar aquí conectados con cada uno de estos encuentros en donde realmente la información es muy provechosa y más que necesaria para poder estar a la vanguardia de lo que nosotros nos encontramos a diario. Como les precisé desde un momento inicial, no solamente desde los contextos educativos, sino también desde cualquier entorno en el que yo me desenvuelva. ¿Listo? Ser neurodiversos, dejémoslo allí como un hashtag, ser neurodiversos está de moda. ¿Listo? Porque tenemos que estar a la moda y la moda es hablar de neurodiversidad. Un abrazo para todos, una feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos, compañeros. Recuerden, como lo dijo nuestra profe Andrea, ingresar al grupo oficial. Nos vemos el día de mañana y los esperamos a todos. Bendiciones, profe. Muchas gracias.